Bien, en el video anterior nosotros pudimos definir lo que era el desplazamiento químico y creo que ya tenemos bien claro por qué los diferentes tipos de protones generan diferentes señales en el espectro de resonancia magnética nuclear. Bien, vamos a ver ahora cómo influyen los grupos extractores o bien donadores, más bien muchachos, ¿verdad? De carga en los desplazamientos típicos de los protones que están en moléculas de alcanos, alquenos, bueno, en diferentes tipos de moléculas de acuerdo con su grupo funcional. Fíjense que en esta tabla que podemos apreciar acá, el efecto que desapantallante, ¿verdad? O desapantallador o desprotector aumenta con la electronegatividad. Por ejemplo, fíjense ustedes que cuando tenemos una molécula con tres protones que son iguales y X es flúor, la señal de estos protones va a aparecer a 4.3 partes por millón. Claro, porque el flúor es el elemento más electronegativo de esta serie. Lo contrario lo vemos, por ejemplo, con el yodo. El yodo es el menos electronegativo, por lo tanto, es el que menos desprotege a los protones que están en la molécula, ¿verdad? Y por lo tanto, la señal va a aparecer en 2.2. Entonces, el efecto, ¿verdad? De desapantallamiento aumenta con la electronegatividad de los sustituyentes. ¿Ok? Si la electronegatividad es muy grande, el efecto de desapantallamiento es muy grande. ¿Ok? Bueno, muy bien. Otro detalle que es interesante es el siguiente. Bueno, fíjense en esta molécula, estos protones todos son iguales y absorben a 0.2 partes por millón. Ahora, cuando incluimos un grupo electronegativo, ¿verdad? Un cloro en este caso, la señal se desplaza a 2.8 partes por millón con respecto al tetrametilsilano. ¿Ok? Y aparece como en 3. Cuando incluimos un siguiente cloro, esa señal se desplaza adicionalmente a otros 2.3 partes por millón y aparece en 5.3. Y si aún incluimos otro cloro más, fíjense que la señal se desplaza casi 2 partes por millón más con respecto al anterior y aparece en 7.2. Bueno, esto lo que quiere decirnos es que a medida que nosotros vamos incluyendo grupos electronegativos de la misma naturaleza en una misma molécula, ¿verdad? Los efectos desprotectores son aditivos, ¿verdad? Y la señal, pues yo puedo calcular o yo puedo establecer, ¿verdad? De manera bastante segura que se va a ir desplazando por cada grupo, ¿verdad? Una cierta cantidad de partes por millón, ¿verdad? Que es ciertamente aditiva. Bien, efectos desprotectores y distancia. Muy importante decir entonces, muchachos, ¿verdad? Que los efectos desprotectores disminuyen con la distancia. Por ejemplo, aquí vos tenés, ¿verdad? Que el grupo desprotector está pegado a este carbono. Entonces, estos protones aparecen en 3.4 partes por millón. Claro, porque están muy cercanos al bromo. Fíjense ustedes, ¿verdad? Que ellos están muy desprotegidos. Pero ¿qué pasa con los hidrógenos que están en el carbono beta con respecto a este carbono alfa? ¿Mm? Ya sienten mucho menos el efecto desprotector del bromo y por lo tanto salen en 1.7 partes por millón. Si seguimos alejándonos del bromo, vamos a ver, ¿verdad? Que en este, que es el carbono delta, los hidrógenos prácticamente ya no sienten, ¿verdad? Inclusive desde el carbono gamma. Los hidrógenos ya no sienten el efecto desprotector del bromo. Así que los efectos de desprotección, muchachos, hay que decirlo, dependen fuertemente de la distancia. Ok, bueno, ahora lo que vamos a ver es una tabla, muchachos, donde aparecen los desplazamientos típicos de los protones, ¿verdad? Que están pegados a carbono, ¿verdad? Que a su vez estarán unidos a otro tipo de grupos. O de los protones que están unidos a elementos o a otro tipo de elementos electronegativos. Bueno, los protones más protegidos son los de los alcanos, primero los de los metilos, luego los de los metilenos y finalmente los de los metinos. ¿Ok? Claro. Eh, en un metilo, ¿verdad? Estos tres hidrógenos tienen una abundancia, digámoslo así, electrónica, ¿verdad? Mayor, que los protege más que en un metilo. ¿Ok? Bueno, fíjense que el grupo carbonilo, por ser electronegativo, todo él, es desprotector y vieran que es muy típico, ¿verdad? Los hidrógenos que están en el carbono alfa, un carbonilo, aparecen entre 2 y 3 partes por millón, lo cual le ayuda a uno, ¿verdad? Luego a pensar en una estructura, porque yo ya pude ubicar, digamos, un tipo de protones. Si yo tengo un infrarrojo, pónganselo a ver así. Yo tengo un infrarrojo que me muestra un carbonilo,
Entonces yo puedo saber si hay hidrógenos que están en un carbono alfa, ese carbonilo, porque yo voy a ver una señal entre 2 y 3 partes por millón. Bueno, los hidrógenos de los alquinos, de los carbonos sp pegados a hidrógeno, aparecen por 2.5, si es un halógeno entre 3 y 4, ¿verdad? O un oxígeno. Los protones de los dobles enlaces y los protones de los aromáticos siempre van a estar muy desprotegidos. Y pronto explicaremos por qué los hidrógenos en un carbono sp2 o en un carbono sp2 aromático aparecen a campos mucho más bajos que los de un alquino, ¿verdad? Bueno, otro detalle importante. Fíjense ustedes que los hidrógenos que están unidos directamente a elementos electronegativos, muchachos, son hidrógenos, ¿verdad? Que aparecen a campos muy bajos. Ahora, todos estos hidrógenos tenían otra característica que ya la habíamos comentado en el infrarrojo, y es que son hidrógenos que en disolución se pueden intercambiar. Bueno, eso hace, muchachos, que muchas de las señales en el RMN sean señales anchas, ¿verdad? Señales que no se les puede determinar una multiplicidad, porque como los protones se están intercambiando y la velocidad de intercambio es más rápida, digamos, que la velocidad del RMN, el RMN lo que nos proyecta a nosotros es un promedio, ¿verdad? Ahora, ¿dónde aparezcan estos protones que están unidos directamente a elementos que son muy electronegativos? Va a depender del disolvente y del grado de asociación de estas moléculas en ese disolvente dado. Por eso es que por aquí dice, ¿verdad?, que los protones de los alcoholes, de los fenoles o de las aminas aparecen de forma variable. Puede ser entre 2 y 5, puede ser entre 4 y 7, ¿verdad? Y algunos inclusive, muchachos, ya no caen en esta zona, depende de la estructura de la molécula también. Entonces, claro, como estos intercambian rápido, voy a ver señales que son anchas en la mayoría de los espectros. ¿Y dónde aparecen? Depende de muchos factores, desde el disolvente deuterado que se utilice, ¿verdad?, hasta la pureza de la sustancia y el grado de asociación, o sea, de enlaces de hidrógeno, por ejemplo. Ok, vamos a hablar ahora de qué es lo que sucede cuando tenemos nosotros, muchachos, protones, ¿verdad?, que están unidos a anillos aromáticos o a enlaces de tipo pi. Fíjense que una especie aromática es conjugada y al ser una especie conjugada, muchachos, ¿sí? Entonces los electrones van a estar circulando en una región orbital de mayor tamaño. Como son cargas en movimiento, en este caso, y en regiones bastante más grandes, esos electrones van a generar un campo magnético que cambia de orientación, como ustedes pueden ver. Bueno, a esto se le llama la anisotropía magnética. Y fíjense ustedes, por ejemplo, que viendo las líneas de campo acá, ¿ok? El campo fuerte que generan los electrones aromáticos, ¿verdad? El campo fuerte en contra del campo aplicado sería, o se estaría dando aquí en el centro del aromático donde no hay protones. Mientras que, ¿verdad?, un campo fuerte que apoya el campo magnético aplicado se da, como ustedes pueden ver, en la periferia, que es donde están los hidrógenos enlazados a los carbonos aromáticos. Por eso estos protones aparecen a campos tan bajos, porque el campo que generan los electrones no los protege, sino que más bien los desprotege. Recuerden, este campo es un campo que cambia de dirección, es un campo direccional, ¿verdad? Porque los electrones se mueven en una región más grande del espacio. Lo mismo va a ocurrir con los enlaces pi, que aunque no estén conjugados, el movimiento de los electrones pues va a generar un campo magnético variable que por lo general desprotege con mucha fuerza los hidrógenos que están directamente unidos a los carbonos sp2. Veamos este ejemplo. Claro, este carbono no es parte de los carbonos aromáticos, ¿ok? Es un carbono sp3. Por eso estos tres hidrógenos, que son iguales y diferentes que estos, ¿sí?, aparecen a campo bastante más alto que los protones que son aromáticos. Ya voy a comentarles esta señal. Pero fíjense que aún así, y si ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Y si no se los recuerdo, los hidrógenos que estaban pegados a carbonos sp3 en un alcano aparecían en 0.9 partes por millón. Quiere decir que aún los hidrógenos de este metilo sienten los efectos desprotectores de ese campo magnético circulante, ¿verdad?, de ese campo magnético variable que generan los electrones de tipo pi conjugados. Bueno,
Vamos a ver esta molécula, ¿verdad? Y vamos a pasarle un plano de simetría por acá. Ok, al pasarle ese plano de simetría, muchachos, yo me doy cuenta de que estos dos protones que están aquí son iguales. Claro, el plano de simetría está aquí. Estos dos son iguales. Me generarían una señal. Estos dos también son iguales. Y entonces tengo un grupo, otro grupo, y este es diferente de los otros dos grupos anteriores. Entonces, realmente lo que yo tengo aquí por 7 es una señal muy compleja. ¿Por qué? Porque aunque son protones química y magnéticamente diferentes, muchachos, todos absorben en la misma región. Sí, bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se genera una señal muy compleja y difícil de interpretar. ¿Por qué? Porque las señales de todos ellos absorben más o menos en el mismo lugar. Se genera un cúmulo de señales, ¿verdad? Que como les digo, muchas veces es difícil de interpretar. De nuevo, ¿cuántos tipos de hidrógenos diferentes hay aquí? El del metilo es uno. Estos dos, que tienen el mismo entorno químico y magnético, es otro grupo, llevo dos. Estos dos que están más lejanos del metilo, pero más cercanos a este carbono con un hidrógeno, es otro grupo. Ya llevo uno, dos y tres grupos. Y este hidrógeno, que definitivamente no es igual a estos dos, es el otro grupo. En total, de nuevo, ¿cuántos tipos de protones distintos hay aquí? Uno, dos, tres y cuatro. Claro, yo solo veo este, bien separados de todos los demás. De todos los demás que aparecen unos encima de otros aquí. Ok, los alquenos dijimos que aunque de ahí, los electrones se mueven en un solo orbital pi, también generan un campo que ustedes pueden ver, que es un campo circulante, campo magnético, y entonces, claro, si hubiera protones aquí, estarían muy protegidos porque son donde las líneas del campo magnético que generan los electrones pi se oponen con fuerza al campo aplicado. Sin embargo, los hidrógenos o los protones están en la periferia y es donde, como ustedes pueden ver, en estas líneas de campo circulante o variable, es donde el campo magnético de los electrones pi más bien refuerza a quién, al campo magnético aplicado y por lo tanto estos protones están muy desprotegidos, ¿verdad? Y aparecen entre 5 y 6 partes por millón. ¿Ok? ¿Qué pasa con los alquinos? Es una cuestión de geometría, muchachos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, ¿verdad? Que el hidrógeno en un alquino, por su geometría de tipo lineal, muchachos, está más bien en la región donde las líneas del campo, ¿verdad? Variable que generan los electrones pi se oponen al campo aplicado. Por eso, estos absorben en 2.5. Ahora, tampoco absorbe el protón de un alquino donde absorben los de un alcano, porque recuerden ustedes que este carbono es sp. Y la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno, muchachos, se hace patente, ¿verdad? Cuando ellos están más cerca. O sea, otra forma de decirlo, un carbono sp es más electronegativo, ¿verdad? Que un carbono sp3. Ok, en el caso de los aldehídos también tenemos electrones pi, que como ustedes pueden ver desprotegen muchísimo a los hidrógenos, ¿verdad? Que están pegados al carbono del carbonilo. De nuevo, por lo mismo. Donde está el hidrógeno del aldehído, como ustedes pueden ver, las líneas del campo, más bien muchachos, ¿qué hacen? Las líneas del campo lo que hacen, ¿verdad? Es reforzar el campo magnético aplicado. ¿Ok? Bien. En el caso de los ácidos carboxílicos, claro, es que este grupo tiene dos oxígenos, ¿verdad? Y es muy electronegativo y muy desprotector. Por eso, por lo general, la señal de los hidrógenos de un ácido carboxílico es una señal pequeña y ancha por el intercambio, ¿verdad? Y por la asociación. Y está muy desprotegida, muchachos. Está muy desprotegida, razón por la cual, ¿verdad? Aparece por lo general offset, o sea, fuera del campo de visión, ¿verdad? De la carta normal del RMN. Aquí dice que hay un offset de 2 partes por millón. ¿Qué significa? Bueno, que la señal de este protón estará más o menos por 12. ¿Ok? Estará más o menos por 12. Eso es lo que es importante que nosotros nos establezcamos en este momento. Bien, veamos ahora el ejemplo de este alcohol. Fíjense que el hidrógeno, ¿verdad? Que está unido al oxígeno sale como un singulete en 478.
Bueno, después veremos por qué este CH2, ¿verdad? Sale como un cuádruplete y este CH3 que está aquí sale como un triplete. El asunto interesante, muchachos, es que el protón del alcohol, como es intercambiable, ¿verdad? También se verá como una señal ancha, ¿ok? Y dependiendo del disolvente en que nosotros saquemos el espectro de este compuesto, ¿sí? Pues esta señal aparece aquí o inclusive a campos más bajos. Ven en el caso de esta mina, bueno, vamos a tener 1, 2, 3 y 4 tipos diferentes de protones. Bueno, de ahí 1, 2, 3 y 4 tipos diferentes de protones. Este no, porque este es, digamos, la señal, ¿verdad? Del disolvente que yo utilicé para sacar el espectro. Pero vean que hay 4 tipos de protones y es muy fácil saber cuál es la señal de los protones del amino, que es esta, que es una señal ancha. ¿Ok? Bueno, arriba tenemos el carbono 3 y ya nos vamos familiarizando un poquito. Ve, aquí lo que hay son 3 tipos diferentes de carbono, ¿cierto? Entonces yo veo que aquí hay 1, 2 y 3 picos. Claro, muchachos. Y este carbono, que es el carbono que está pegado directamente al sustituyente más electronegativo, será el que aparezca a campo más bajo. Lo mismo que en el espectro de protón. ¿Por qué no me refería a esta señal? Bueno, porque esta señal, muchachos, es la señal de los carbonos del disolvente que usamos, pero eso lo voy a comentar después. Bueno, nada más para terminar de ver, ¿verdad? Si yo tengo la fórmula del compuesto, ¿verdad? Yo puedo establecer para cuántos protones, ¿verdad? Es cada señal de esta con la integración. Después les explico el procedimiento que se usa, digamos, como lo decimos en buen tico a pata, ¿ok? Porque ahora, por supuesto que todo eso se hace a través de la computadora. Es un parámetro que se obtiene de manera automática. Ok, entonces recuerden que el número de señales, ¿verdad? Nos muestra el número de protones químicamente equivalentes que la generan. Por ejemplo, aquí estos 9 protones generan esta de aquí. Y recuerden ustedes el experimento hipotético. No importa cuál hidrógeno quites de estos metilos, yo siempre voy a obtener el mismo compuesto hipotético, ¿verdad? Que no es igual que quitar un protón de aquí. Si yo quito un protón de aquí y meto un sustituyente de ahí, voy a obtener un compuesto diferente al que obtendría quitando cualquiera de estos 9. Por eso estos 9, que son químicamente equivalentes y también magnéticamente equivalentes porque su entorno magnético es similar, ¿verdad? Aparecen en una sola señal. ¿Okay? Después hablaremos de por qué son singuletes. ¿Ok? Veamos esta otra molécula que tenemos acá, muchachos. ¿Ok? Fíjense en esta molécula. Bueno, estos 9 son iguales, pero diferentes de estos dos. Y estos dos están en un entorno distinto que estos 3. De nuevo, no es lo mismo quitar un protón de estos y poner un sustituyente, ¿verdad? Cualquier sustituyente que se nos ocurra, hipotético de aquí, que ponerlo aquí. Obtendríamos compuestos químicos totalmente distintos. Ok, muy importante. Los diferentes grupos de protones química y magnéticamente equivalentes, muchachos, producen diferentes señales en el RMN. Bueno, fíjate que en este caso, estos dos metilos, ¿verdad? Son químicamente equivalentes. Yo puedo poner un plano de simetría aquí y ese plano me dice que voy a tener 2 hidrógenos aquí, ¿verdad? Y dos hidrógenos arriba, 2 hidrógenos abajo en el lado del aromático y los dos metilos que serían iguales. Ahora, vean qué interesante. HB igual a HB. Diferentes de HC. Y sin embargo, esta señal parece una señal única, pero no lo es. O sea, resulta que los protones HB y HC se llaman experimentalmente equivalentes, porque no son química ni magnéticamente equivalentes en este caso, pero absorben exactamente en la misma región. Esos son los que se llaman protones experimentalmente equivalentes y en general, ¿verdad? Sucede mucho con los aromáticos. Ok. De nuevo, el área de abajo de los picos se relaciona con la cantidad de protones que la generan. Se obtiene relación entre estos. No siempre coincide con la proporción exacta, pero puede ser un múltiplo. Entonces, fíjense que aquí tengo, ¿verdad? Que esta línea, que es una expresión del área de este pico, mide 11.5 milímetros. Mientras que esta de aquí mide 34.0 milímetros.
Bueno, fíjense que nosotros podemos hacer un cálculo muy sencillo para establecer la relación de proporcionalidad. Entonces, como vamos a tener estas líneas en todas las señales del espectro, muchachos, yo podría dividir todas las señales entre el valor más bajo. Y podría decir, bueno, 11.5 entre 11.5 es 1. Ok. En cuanto a proporcionalidad, esa sería la que me daría la señal unitaria. O sea, la señal de más baja altura dividida entre sí misma me da el 1, ¿verdad? Ok, suave. 34 entre 11.5, ¿verdad? Es un número, ya les voy a decir, 34 dividido entre 11.5, de ahí es 3. Fíjense ustedes que en este caso, ¿verdad? 11.5 dividido entre 11.5, ¿sí? Sería 1. 34 entre 11.5 es 296, o sea, 3. Yo podría decir, ¿verdad? Sin conocer la fórmula molecular, que la relación de las áreas es 1 a 3. Ahora, si yo conozco la fórmula molecular y yo sé que esto corresponde a 3 protones, de yo sé que esta señal va a ser 9. ¿Ven? Entonces, lo primero que yo puedo obtener de la integración, ¿qué es? Una proporcionalidad, o sea, más o menos en qué proporción, ¿verdad? Están los protones de acuerdo al área de sus señales. Bueno, aquí tenemos un compuesto un poquito, digamos, más complejo porque tiene más señales. Y vemos, ¿verdad? Que esta es la señal más pequeña, la que mide 3 milímetros. De nuevo, voy a dividir todas las otras señales entre 3. Fíjense. Entonces, 3 entre 3 lógicamente va a ser 1. Aquí establezco la unidad. Ahora, 5.5 entre 3 es más, ese es 1.8 que es más o menos 2, ¿verdad? 8 entre 3, 2.7, que yo podría decir que es muy cercano a 3, y 16 entre 3 es 5.3, ¿verdad? Que dice que es 5. Entonces, fíjense que yo podría decir inicialmente, ¿verdad? Que la relación de las señales es 1, 2, ¿verdad? 3 y 5. O sea, 1, 2, 3 y 5. Esa es la relación de proporcionalidad. Ahora, si yo conozco el número exacto de protones, ¿verdad? Y yo sé que esta señal que mide 3 milímetros, ¿verdad? Va a corresponder a un protón, entonces yo tengo que decir, ok, fíjate que la siguiente señal dice que es 2 veces, o sea, hay 2 veces la cantidad de protones que hay aquí. Bueno, y ahí chavalos, pues entonces yo tengo que saber que si esto es 1, aquí son 2, ¿verdad? Entonces 1, estos son 2, estos serían 3 protones, ¿verdad? Y aquí 5 veces, ¿verdad? O sea, 5. Podemos verlo de esa forma. Se aproxima. Dice que entonces la integración manual, dividir todos entre el más pequeño de los valores para estimar la relación entre las áreas de las señales. ¿Ok? Ahora, por supuesto, si yo conozco la fórmula molecular, ¿verdad? O una fórmula, digamos, desarrollada de mi molécula, entonces yo puedo dividir, digamos, el área total, fíjense, de aquí hasta arriba 32.5. Yo puedo dividir el área total expresada en milímetros, ¿verdad? Que es lo que miden esas líneas, entre el número total de hidrógenos de la molécula y saber de qué. Por cada protón, ¿verdad? O cada hidrógeno equivale a 2.7 milímetros. Y entonces, claro, esto más bien sería un área de 3, un área de 2. Ven, multiplicando, ¿verdad? Estos 2.7 milímetros por el número de protones que corresponderían, ¿verdad? A cada uno de los grupos de protones en la molécula. ¿Ok?